Familia, el día de hoy estamos iniciando una nueva serie que yo le he puesto por título Completos. Así se llama la serie. Esta serie va a estar basada en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y el título de esta serie parte de un fragmento de esa epístola que está en el capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2:10 dice lo siguiente, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo leo de nuevo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando dice vosotros estáis completos en Él, ese Él se refiere a Cristo. Dice que Cristo es la cabeza. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo está en la parte de arriba, que Cristo está en el tope, que Cristo está en el lugar más alto, que no hay nadie por encima de Cristo. Y luego dice que nosotros, por estar en Él, estamos completos en Él. De este concepto parte la serie de este mes. De eso vamos a estar hablando y todo está en esta epístola. Mi mensaje el día de hoy se titula Completos en Él. La palabra griega que se traduce completos en este fragmento que acabamos de leer es esta que va a estar aquí en la pantalla, plero, y también podría traducirse como perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, atestar, completo, repleto, atiborrado, satisfecho. Checa esta, terminado. Y esta última, verificado. Todo esto y más significa esta palabra griega plero. Pero aquí en este versículo pusieron completos. Ustedes están completos en Él. En un sentido espiritual, todo esto significa que tú y yo, al estar en Cristo, estamos completos. Espiritualmente es como aplica en nuestra vida este fragmento. Lo que significa este versículo es que tú y yo, como hijos de Dios, al estar en Cristo Jesús, debido a la naturaleza de Cristo y a la obra de Cristo, entonces tú y yo estamos llenos de su plenitud, saturados de su plenitud. Estamos completos en Él, no nos falta nada. Tú y yo estamos completos en Cristo Jesús y por estar en Él no nos falta nada. Ahora, entender esto es muy importante porque vivimos en un mundo que constantemente nos hace sentir que nos falta mucho. Es más, de repente nuestros padres nos dicen: ay, no estás completo, muchacho. No sé si a ustedes les llegaron a decir alguna vez esto. Alguien se los dijo: no estás completo, te hace falta un tornillo. O sea, vivimos en un mundo que constantemente nos hace sentir que nos falta. Nos está dando a entender que no damos la medida, que no damos la talla, que no damos el ancho, que quedamos a deber. Vivimos en un mundo que constantemente nos hace sentir así. Ahora, lo que queremos mostrar, de acuerdo a esta palabra de Dios, a esta epístola, es que tú y yo en Cristo estamos completos. Este es el hilo conductor de toda esta epístola, que al estar en Cristo, tú y yo damos la medida. Que por estar en Cristo nada nos hace falta. Que al estar en Cristo tú y yo estamos completos en Él. Vamos a checar algunos versículos de toda la epístola para que veamos cómo esto es el hilo conductor de toda esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Fíjate lo que dice el capítulo 1, versículos 27 al 28. Dice: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Qué interesante. Este versículo dice que Cristo en ti, Cristo en mí, es la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza.
Tu esperanza y la mía no está en dar la medida por las riquezas que tú y yo podamos acumular, porque las riquezas se te pueden esfumar en un instante. Tu esperanza y la mía no está en nuestra salud, la cual es frágil. De un momento a otro nos diagnostican una enfermedad que derriba nuestra salud. Tu esperanza y la mía no está en nuestra juventud, porque la juventud es pasajera, es efímera. Tu esperanza y la mía no está en nuestros amigos, que son amigos mientras les conviene ser nuestros amigos. Tu esperanza y la mía está en Jesús totalmente. El apóstol Pablo agrega que él por esa razón anuncia a Jesús, que él por esa razón amonesta a todo hombre, que él por esta razón enseña a todo hombre acerca de Cristo, dice, para presentarlos perfectos, es decir, completos en Cristo Jesús a cada uno de ellos. Esa palabra perfecto también podría traducirse como completos. Pablo sabía que es Cristo el que completa a todo hombre. Y por esa razón estaba Pablo predicando con tanta pasión, con tanto fervor, porque Pablo entendía que Cristo es lo que le hace falta al ser humano para dar la talla. Cristo es lo que nos completa. En esas áreas donde tú y yo estamos incompletos, en esas áreas donde tú y yo estamos faltos, Cristo Jesús nos completa. Eso lo dice Pablo aquí en el capítulo 1 de la epístola. El capítulo 2 ya lo revisamos, pero vamos a leerlo otra vez. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el segundo capítulo ahí está el mismo concepto. Tú y yo estamos completos en él. Capítulo 3, versículo 11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Y luego dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que Cristo es el todo y en todos. El apóstol Pablo nos dice que al estar en Cristo no hay nadie que quede por debajo de la norma, sino que todos damos la talla estando en Él. Por eso dice que en Cristo ya no importa la etiqueta que el mundo te quiera poner. Ya no importa la etiqueta que te quiera poner la sociedad. No importa si te catalogan como judío o griego, bárbaro o extranjero, esclavo o libre, divorciado, rechazado, recocido. No importa la etiqueta que te quieran poner, porque en Cristo tú y yo damos la medida. Es lo de menos la etiqueta que nos quiera poner el mundo, porque ahora que tú y yo estamos en Cristo, delante de Dios todos damos la talla, no porque somos perfectos, sino porque estamos en Cristo. Esto es muy importante. Ante Dios todos damos la medida. Tú das la medida. Yo doy la medida. No porque sea yo pastor o porque tú seas licenciado. Damos la medida porque estamos en Cristo. Ahora vamos al último capítulo, al capítulo 4, verso 12. Dice, os saluda Epafras. Ahorita les voy a explicar quién es Epafras. Pero dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. O sea, Epafras era de esa iglesia, de los colosenses, allá en Colosas. De hecho, él es el pastor de esta iglesia. Por eso le dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y dice, siempre rogando, Epafras, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso es lo que Epafras estaba orando por los hermanos de Colosas. Pablo dice que Epafras, que es el pastor de la iglesia en Colosas, según lo aprendemos en esta carta, Epafras siempre oraba por ellos, por los hermanos. Oraba que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa era la oración más ferviente de este hombre de Dios por sus ovejas en esa congregación. Es decir, lo que Epafras estaba orando era que nadie los moviera a ellos de su fe en Cristo Jesús.
Esa fe la cual los perfecciona y los completa. Epafras oraba eso: Dios mío, que nadie mueva a mis ovejas de la fe en Cristo Jesús, porque eso es lo único que los completa y que los establece. Nos hemos dado cuenta, familia, al revisar estos versículos, que toda la epístola del apóstol Pablo a los colosenses lleva el mismo hilo conductor. ¿Cuál es el hilo conductor? Que tú y yo estamos completos en Cristo Jesús y que estando en Él nada nos falta. Ese es el hilo conductor. Y esto nos hace preguntarnos, ¿por qué el apóstol Pablo escribió esta carta? ¿Por qué? ¿Debido a qué el apóstol Pablo les está enseñando este concepto? Pues resulta que en general los seres humanos tendemos a sentirnos insuficientes. En general, los seres humanos, por nuestra naturaleza caída, tendemos a sentirnos incompletos. Tendemos a sentirnos que no damos la medida, que no damos la talla, que nos quedamos por debajo, que quedamos debiendo. Tal vez por nuestro pasado, tal vez por nuestros pecados, tal vez por nuestros defectos, pero sentimos eso, los seres humanos. Los colosenses también se sentían así. Y el apóstol Pablo quiere ayudarlos a salir de eso. Ahora, cuando tú y yo nos sentimos así, que no damos la talla, que nos quedamos por debajo, que nos falta mucho, la tendencia tuya y mía es a tratar de llenar eso que sentimos que nos falta y tratamos de completarlo con algo. A veces ese algo puede ser una moralidad religiosa. O de plano el otro extremo, con pecado. Los colosenses estaban enfrentando exactamente esa situación. Resulta que los judíos de aquel tiempo, los religiosos, les decían a los colosenses: no, es que ustedes no están bien, porque ustedes no cumplen con la ley de Moisés. Ustedes deben de guardar el sábado. Ustedes se deben de circuncidar para estar bien. Ustedes no deben de comer carnitas de puerco, ni tocino, ni chicharrones. Nada de eso. Ustedes se deberían de lavar las manos más seguido. Esto es lo que pensaban los judíos y estaban atacando a los colosenses, porque el judaísmo es así. Súper ritualista, moralista, religioso a morir. Y a estos recién convertidos al cristianismo, que venían de una vida pagana, alejada de Dios, pues estos religiosos judíos los estaban haciendo sentir insuficientes. Les estaban haciendo sentir que no estaban dando la medida para poderse acercar a Dios. Eso también te puede pasar a ti. A lo mejor tienes poco viniendo a la iglesia y te encuentras por ahí con una persona súper religiosa, con una persona de esas que se creen muy perfectos y muy santos y empieza a detallar todos tus errores y tus fallas, o te encuentras con esos que tienen sus prácticas, ¿no? Y a ti que no la practicas, que no te pones cierta prenda sobre tu cuerpo, etcétera, te hacen sentir mal, que no andas bien. Pero es religiosidad. Y el apóstol Pablo está diciéndole a los colosenses: no, hombre, no se dejen engañar. Los colosenses sentían que quizá deberían hacerle caso a los que decían estas cosas, a los judíos. Y algunos hasta empezaron a abrazar prácticas del judaísmo. Pablo les dice: no, hermanos, déjense de eso. Ustedes no necesitan eso. Ustedes ya están completos en Cristo Jesús. Por otro lado, también los hermanos de la iglesia de Colosas también estaban todavía practicando muchas de esas cosas de la vida pagana. Todavía estaban a lo mejor tratando de encontrar satisfacción en sus antiguos pecados, porque la verdad de las cosas es que el pecado satisface, por lo menos momentáneamente, algunas áreas de tu vida. Aunque después es un problema enorme, pero en el momento te deja cierto grado de satisfacción. Entonces los colosenses todavía practicaban algunas cosas de su vieja vida. Y como el enemigo sabe las cosas con las que tú y yo luchamos, como el enemigo sabe las cosas con las que tú y yo batallamos, entonces él se aprovecha para atacarnos, haciéndonos sentir culpa por nuestros pecados,
haciéndonos pensar que no damos la medida, recordándonos constantemente nuestros pecados y nuestra vida pasada y en qué cosas tú y yo fallamos, pues muchas personas empiezan a sentirse culpables y empiezan a sentir que no dan la talla delante de Dios. Por eso Pablo les escribe, fíjate lo que dice, capítulo 1, versículos 10 al 14, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Les explica todo esto el apóstol Pablo a los colosenses. Pablo les está diciendo, hey, señores, Jesús nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. Es cierto, no éramos aptos, pero Jesús nos hizo aptos. Ahora somos aptos de participar de su herencia. Jesús ya nos libró de la potestad de las tinieblas. Jesús nos trasladó al reino de Dios. Y en Cristo tenemos perdón de pecados. Es lo que el apóstol Pablo le está explicando a los hermanos de la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban cayendo en el engaño de los judíos que querían enredarlos con toda su religiosidad. Ahora, ¿qué significan estas palabras que acabo de leer? Lo que significan es, hey, familia, hermanos, no le hagan caso al enemigo cuando te dice que no das el ancho, no le hagas caso. Cuando el enemigo viene y te dice que no das la medida, que no das la talla, por tus fallas, por tus errores, por tus defectos, no le hagas caso. Pablo les está recordando a los colosenses y nos está recordando a nosotros, a ti y a mí, que tú y yo estamos completos en Cristo, que nada nos hace falta. Y por el asunto de la religión y del judaísmo, el apóstol Pablo les dice lo siguiente. Fíjate lo que dice, capítulo 2, versículos 16 al 18. Les dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se refiere a puras prácticas del judaísmo, puras prácticas religiosas. El judaísmo no podía comer ciertas comidas. En el judaísmo la gente tenía que respetar ciertos días muy específicos. Y el apóstol Pablo les dice, hey, que nadie les juzgue a ustedes por eso. Ustedes no necesitan eso. Y luego dice el apóstol Pablo, todo eso es sombra de lo que ha de venir. ¿Y sabes quién es el que iba a venir? Cristo. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. Tu cuerpo es de Cristo, le pertenece a Cristo. Versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¡Hey, familia! No permitan que los religiosos los juzguen por no cumplir con sus rituales. No permitan eso. No abracen sus rituales. Que nadie les prive del premio que ustedes tienen en Cristo. ¿Sabes cuál es tu premio? Que en Cristo estás completo. En el momento que tú estás tratando de llenar la medida con tus esfuerzos humanos, estás renunciando al premio que Dios ya te dio. Y en cuanto a las prácticas de la vida mundana, esas maneras de vivir que no agradan a Dios y que los colosenses aún conservaban y que tal vez tú y yo también conservamos algunas de esas todavía, el apóstol Pablo les escribe, Colosenses 3, 5 al 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y nos dice qué cosas tenemos que hacer morir. ¿Qué cosas terrenales tú y yo tenemos que hacer morir en nuestra vida? Fornicación, eso tiene que ver con toda la inmoralidad sexual. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso, dice Pablo, tienes que hacerlo morir. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Les dice, hey, señores, familia querida, esas cosas de la vida pasada que aún quedan en ustedes, háganlas morir, porque no se van a morir solas, tú las tienes que echar de tu vida. Ya no van contigo, tú eres un hijo de Dios, ya no te queda andar con esas cosas. Luego dice el apóstol Pablo, precisamente por hacer esas cosas es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que esa manera de vivir ya no es para ti. Deshazte de esas cosas. Ya no trates de encontrar satisfacción en esas cosas. Que Cristo sea tu plena, completa y total satisfacción. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y Pablo nos lo está diciendo a nosotros también. Que dejemos esas cosas de nuestra vida pasada. Que ya no nos queda a ti y a mí andar con chismes. Que ya no nos queda a ti y a mí andar pisteando. Que ya no nos queda a ti y a mí andar diciendo groserías y malas palabras. Ya no nos queda a ti y a mí. Tú y yo ya somos salvos. Somos hijos de Dios. Eso ya no es para nosotros. No nos está diciendo que dejemos eso para salvarnos. Nos está diciendo más bien que porque ya somos salvos, eso ya no va con nosotros. Todo eso el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas. Y de todo esto, familia, aprendemos la siguiente verdad, que va a estar aquí en la pantalla. Y es la verdad central de todo este mes. Así que apréndetela muy bien. Los hijos de Dios estamos completos en Cristo. No nos hace falta nada para ser aceptados y amados por Dios. Ese es el mensaje de esta epístola. En las próximas semanas vamos a estar aprendiendo cómo asimilar esta verdad y cómo llevarla a la práctica en nuestras vidas. Familia, hay personas que constantemente luchan en su interior porque se sienten inferiores, porque se sienten inmerecedores, porque se sienten incompletos. ¿Y sabes qué es lo malo de todo esto? Que finalmente son infelices. No pueden vivir una vida feliz y plena porque siempre sienten que no dan la medida, que no satisfacen a los demás. Y el enemigo siempre se encarga de recordarte vez tras vez que no das el ancho, que estás quedando a deber mucho como esposo, como padre, que no ganas lo suficiente. Y te hace compararte con otros que ganan más que tú, que viven en un mejor barrio que tú, que tienen un carro mejor que tú, que se van de vacaciones a lugares mejores que tú. Y todo eso te hace sentir insuficiente e incompleto. A veces Satanás utiliza a un esposo exigente o a una esposa exigente para hacerte sentir que no das la medida, que te quedas muy por debajo. A veces el enemigo utiliza padres exigentes para hacer sentir a los jóvenes, a los niños, que no dan la medida. O a veces el enemigo utiliza a alguien que constantemente te está recordando tus errores, tus fallas, tus incompetencias. O a veces son las mismas dificultades de la vida, las mismas carencias que tenemos, lo que nos hace sentir incompetentes, porque no alcanzamos a dar el estándar de lo que se espera en esta sociedad y eso nos hace sentir que tú y yo estamos por debajo de la norma. No lo permitas. Tú y yo estamos completos en Él. Por otro lado, hay personas que constantemente luchan con esa sensación de ineficiencia como esposo, de incompetencia como padres, como proveedores, como ciudadanos. Y ante esa situación, algunas personas se achican y se descartan para todo y escogen quedarse en la mediocridad en vez de desarrollarse y crecer porque sienten que de todas maneras no lo van a lograr. Que qué caso tiene esforzarse más, de todas maneras no van a salir de donde mismo y ahí se estancan. Hay otros, por el contrario, que se aferran
de más, a triunfar, a destacar, a brillar. Y son bien competitivos porque quieren ser triunfadores, porque cada vez que alguien les reconoce un logro, ellos sacian poquito su necesidad de ser valorados y amados. Pero entran en un laberinto sin salida en el que caen en depresión, en cansancio, en agotamiento, porque necesitan sentirse valorados y amados, pero siempre sienten que no dan la medida. Hoy necesitamos recordar tú y yo que somos completos en Cristo Jesús. Somos completos en Cristo Jesús. Levanta tus dos manos otra vez ahí en tu lugar y dile conmigo: soy completo, estoy completo en Cristo Jesús. Dile en voz alta: eres tú, Jesús, lo que me permite dar la medida, lo que me completa eres tú. Eres tú lo que me completa. Gracias por eso. Y si hubiera alguien aquí entre nosotros que tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador, ese es el primer paso. Para que tú empieces a experimentar esa vida nueva, el primer paso es abrirle tu corazón al Salvador. Reconocer que Cristo en la cruz hizo una obra completa en tu vida. Déjenme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús quiero orar el día de hoy por mi congregación aquí. Quiero pedirte, Señor, que cualquier persona que tal vez se ha sentido incompleto, incompetente, que a lo mejor ha sentido que no da la medida y que el enemigo está constantemente recordándole sus fallas, sus pecados, sus errores, sus defectos de carácter. Señor, recuérdale a tus hijos el día de hoy que estando en ti estamos completos. Que se quiten esa tendencia a vivirse culpando o a vivir constantemente menospreciándose a sí mismos, y que acepten que delante de ti son completos en Cristo Jesús. Te lo suplico, Señor. Amén.